México fue sede de la 13ª edición de la Conferencia Internacional de Comisionados de Información, ISIC por sus siglas en inglés, que este año reunió a más de 40 autoridades de 26 países de los 5 continentes. Coincidieron en que impulsar la transparencia y el derecho a saber son elementos indispensables para fortalecer la democracia y la rendición de cuentas, y que esto promueve la participación y vigilancia ciudadana de lo público y, sobre todo, proporcionan herramientas para exigir el ejercicio de los derechos humanos. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Hoy hablaremos de la ISIC y cómo el trabajo de esa organización internacional que actualmente encabeza el INAI ayuda a garantizar el derecho a saber de literalmente todo el mundo. Durante la Conferencia Internacional de Comisionados de Información, ISIC, realizada en Puebla, los encargados del derecho a saber en buena parte del mundo intercambiaron experiencias y buenas prácticas, como el uso de las tecnologías de información, que son un instrumento para incentivar el conocimiento de la sociedad y asegurar que se garanticen los derechos humanos. Además, insistieron que las innovaciones como la inteligencia artificial, el uso de algoritmos en procesos de gobierno y la inteligencia híbrida deben tener como prioridad satisfacer las necesidades de los ciudadanos, mejorar su calidad de vida, poniendo en el centro de las decisiones a la gente. Y para conocer más de este tema, hablamos con comisionadas y comisionados de Acceso a la Información de México, activistas de Reino Unido y consultores americanos y europeos de la UNESCO, quienes nos ayudaron a responder qué es la ISIC, qué acuerdos se lograron durante la reunión de la ISIC en México, por qué la inclusión y la participación son esenciales para el derecho a saber, cómo será el derecho a saber en 10 años. Pero antes de presentarte esta información, conozcamos primero la visión ciudadana. No, yo creo que en otros países, sobre todo países desarrollados. Bueno, desconozco el ranking en este sentido, pero es bueno saber eso y es bueno que se aplique, porque creo que si la tenemos debemos de aplicarla, que es lo que me parece no está sucediendo. Pues opino que está muy bien y que es un orgullo para México, pero me gustaría que de verdad estuviera aplicándose en todos los aspectos del gobierno, en todas las compras, en todo lo que hacen. Durante la reunión internacional, Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del INAI, y quien también encabeza la ISIC, nos explicó qué es y para qué sirve esta organización internacional. La ISIC es la Conferencia Internacional de Comisionados de Información. Es una red de cooperación internacional que ha permitido que el INAI por segunda ocasión tenga en este país, en esta sede que es la ciudad de Puebla, la 13ª edición de este encuentro. La ISIC también es un foro de debate que nos permite hacer un intercambio de experiencias y analizar y evaluar los avances que se dan en los 39 países de los comisionados que forman parte de las organizaciones y de las instituciones que hoy velan por el derecho a saber, por el derecho de acceder a la información pública. Los participantes en la ISIC llegaron a acuerdos trascendentes para el derecho a saber en México y en el mundo. Veámoslo. Hay que recordar que el INAI preside ISIC y en esta ocasión hemos pensado que es importante, en primer lugar, continuar alentando la consolidación, la autonomía y la independencia de las instituciones y de los órganos garantes que supervisan el acceso a la información mediante esquemas de cooperación, colaboración y comunicación en los cuales se promueva el gobierno abierto, naturalmente la transparencia y la rendición de cuentas. Buscaremos también proveer de las medidas necesarias para fomentar el acceso a la información oportuna y de calidad. Esto a través de políticas públicas que tengan como punto de partida el respeto a la libertad de expresión, el acceso a la información y otras prerrogativas fundamentales
tomando como referencia de manera particular los derechos hacia los grupos en situación de vulnerabilidad, como ya lo hemos mencionado, y que como foro global también tomemos nota del programa de trabajo sobre acción para el empoderamiento climático, que fue adoptado en la 26ª Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático en Glasgow el 13 de noviembre de 2021, y en particular el vínculo entre el acceso a la información y naturalmente los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, y con ello pues reconocemos la importancia de promover sus valores como componentes esenciales para desarrollar sociedades más justas, pacíficas, inclusivas y sostenibles. Se buscará impulsar a las instituciones internacionales, gobiernos nacionales y otros órganos públicos a desarrollar sistemas de transparencia proactiva, es decir, que tomen ventaja del avance de las tecnologías de la información y comunicación para fomentar el aprovechamiento de la información que es socialmente útil en posesión de los entes gubernamentales como un mejor acceso a la información por toda la sociedad. Desde luego, adoptando previsiones especiales para la población en condiciones de vulnerabilidad. En el quehacer de los órganos garantes se debe priorizar la adopción de medidas enfocadas a favorecer a colectivos socialmente desfavorecidos e históricamente excluidos, y con ello maximizando el valor de la información con indicadores que cubran los grupos en situación de vulnerabilidad, tanto para informar como para mejorar la implementación de las políticas destinadas para su beneficio. Marcos Mendiburo, experto en temas de transparencia y consultor de la UNESCO, nos explica por qué México es referente en el derecho a saber. Y creo que es importante que el INAI o que México siempre está a la vanguardia de estos temas, está liderando y está en estos espacios, está en la RTA, está en la ICIC, está en los datos personales con privacidad. Y es importante porque los estándares tienen que ir avanzando. Aunque sean aspiracionales para algunos países, porque es muy difícil alcanzarlos, siempre hay que subir la vara, como decimos. Y México siempre está empujando un poco más. No digo que todo sea perfecto en México, porque después viene la implementación. Ustedes tienen muchos, el marco normativo es muy robusto aquí, más allá de la Ley General de Acceso a la Información, tienen los sistemas de fiscalización, de anticorrupción y de transparencia, que creo que todavía tiene ciertos desafíos en permear, sobre todo a nivel de los municipios y a nivel local, porque cubre aborda los 3 niveles, al menos el tema del Sistema Nacional Anticorrupción y el sistema de transparencia, entiendo. Pero creo que es importante siempre ir subiendo la vara, tanto de todos los actores que están involucrados en la implementación de un régimen de acceso a información, como de los órganos garantes. Así que ese sería mi mensaje, decir que el mundo, América Latina, siempre mira a México, no necesariamente porque va a replicar lo que está pasando aquí, porque no es siempre factible, pero porque es una aspiración al cual se puede intentar llegar en el mediano plazo, digamos, ¿no? Entonces creo que eso es importante. El comisionado Adrián Alcalá, encargado de la organización del encuentro, nos explica que México fue anfitrión debido a que es considerado un ejemplo mundial en el derecho a saber. Y ahora sigamos conociendo más sobre este tema en Ejerce tu Derecho. Ya dentro del propio Instituto Nacional de Transparencia, con una visión muy clara, hacer del ejercicio del derecho de acceso a la información una cuestión recurrente, un uso frecuente, pero también que sirva como instrumento para mejorar la calidad de vida de las personas. Otra de las cuestiones que ha abonado también es, por supuesto, que México es referente a nivel mundial en el ejercicio de los derechos, en el ejercicio y la garantía de los derechos de acceso y de protección de datos personales. Concretamente, en el tema de acceso a la información, recordar que tenemos una de las mejores leyes globales
a nivel, valga la redundancia, a nivel global, y eso también obviamente nos ha permitido contar con marcos robustos, con sistemas robustos, pero también con organismos garantes que son eficaces, son independientes, son autónomos y que están en favor del ciudadano, o estamos a favor del ciudadano para garantizar este derecho. Además, otros instrumentos normativos que nos ha dado el legislador y nos ha permitido normar de una manera mucho más eficaz y eficiente el ejercicio en México, y eso nos ha colocado no solamente como líderes en ISIC, también hay otras redes que presidimos, como la Red de Transparencia en América Latina, mejor conocida como RTA. En materia de privacidad también presidimos un par de asociaciones pues prácticamente de asociaciones o membresías en donde tenemos una firme convicción de colaborar para fortalecer el derecho. En materia de acceso a la información también coordinamos los trabajos de la Red por la Integridad. Entonces es un trabajo de muchos años, marcado, hay que decirlo como tal, por comisionadas y comisionados que en su momento formaron parte del otrora IFAI, que fue el antecedente del INAI, y también comisionadas y comisionados que han formado parte del INAI desde el año 2014, cuando se le reconoció la autonomía constitucional. Y hoy estamos viendo cristalizado esto, nos toca a nosotros honrar ese trabajo y también continuar con el legado que nos han dejado y pues dejar buenos trabajos para que las y los comisionados que nos precedan en el cargo continúen con el fortalecimiento de este derecho y seguir marcando tendencia, no solamente a nivel regional, sino también a nivel mundial, como hoy mandata y bueno, es testigo el de recibir ahora aquí en Puebla a diferentes autoridades de distintos países del mundo. Hoy el nombre de la ISIC es justamente cómo a esos grupos que han estado en situación de vulnerabilidad de una manera histórica, cómo los acercamos y cómo la época digital o la era digital los acerca para cerrar esas brechas de desigualdad que lamentablemente existen y no que los marginen más. Recordar que estos grupos en situación de vulnerabilidad, por sus propias condiciones, han estado alejados de las modernidades. Hoy el gran reto es compartir experiencias a nivel global para acercar a través de las tecnologías de la información el derecho a acceso a esas personas migrantes, personas campesinas, personas de la comunidad LGBTTIQ+, adolescentes, niñas y niños, para que aprovechen las tecnologías de la información y ejerzan su derecho y en consecuencia mejoren su calidad, mejorando a través de bienes y servicios el derecho a la salud, el derecho al trabajo, este derecho de acceso como un derecho clave. Tenemos que fortalecer con ello la democracia y, repito, aprovechar esta innovación de las tecnologías de la información o la era digital para que la gente tenga un mejor bienestar. Obviamente todo conlleva riesgos, ¿no? Y eso también es algo que se está debatiendo, es decir, poner la información o hacer prácticamente todo a través de plataformas digitales también conlleva un riesgo. Entonces hay que tener también ciertas medidas de prevención para evitar vulneraciones a la seguridad e intimidad de las personas. La verdad es que ha sido varias experiencias que han sido aportadas y lo que haremos nosotros desde el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia, algún debate pues para implementarlas de una manera que sea lo más eficaz y eficiente. Recordar que México es un país multicultural, con muchas regiones, entonces a pesar de que sean prácticas exitosas en otras partes del mundo, tenemos que irlas adecuando a la realidad. No es la misma realidad que se vive, por ejemplo, en la Sierra de Oaxaca, que en la Sierra de Chihuahua, o que en la Sierra de Sonora, o que en la Sierra, en la Sierra de Tamaulipas. Es decir, tenemos que recabar cada una de estas prácticas e irlas tropicalizando. ¿Cuáles me quedaría yo? Prácticamente la forma de hacer más eficaz y eficiente el ejercicio del derecho de una manera mucho más sencilla. La Plataforma Nacional de Transparencia. Ojalá que todos los países adoptaran una plataforma única o plataforma nacional, plataforma federal, como se le llame. Pero la Plataforma Nacional de Transparencia que nos dio el legislador cuando lo incorpora en la reforma al artículo 6º constitucional de 2014 y lo incorpora y lo cristaliza en la Ley General de Transparencia del año 2015, ha democratizado el ejercicio del derecho de acceso a la información. ¿Qué me refiero con democratizar? Que a través de la plataforma cualquier persona puede ejercer su derecho de acceso a la información de una manera homogénea y no heterogénea, de una manera en donde no existan asimetrías en el ejercicio del derecho a los más de 8,000 sujetos obligados de todo el territorio nacional, pero además la posibilidad de realizar la misma pregunta a diferentes sujetos obligados, incluso no solamente una entidad federativa o de la federación, sino de diferentes entidades federativas y diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Es decir, lo que pretende la Plataforma Nacional de Transparencia y que es un ejemplo que se puede exportar totalmente y que podemos sentirnos orgullosos como mexicanos,
es que democratiza el ejercicio del derecho de acceso a la información de una manera muy sencilla y muy accesible a cualquier persona. ¿Cuál es el reto también en México? Que esta plataforma nacional de transparencia se siga socializando a través de diferentes canales de comunicación, como son los chatbots que hemos relanzado recientemente, o a través del teléfono 800, que es el Telinai, o el Cabinai, que es la plataforma en donde se puede utilizar, o se hace de una manera más sencilla el ejercicio del derecho de acceso a la información. Otra de las cuestiones que también sin duda podemos exportar es el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información, conocido como Plan DAI, una política nacional de corte moderno, en donde acercamos a la gente a que conozca sus derechos y que está focalizado justo a personas que han estado en situación de vulnerabilidad, identificar cuáles son sus problemáticas y cómo lo resolvemos a través del derecho, enseñarles a que lo utilicen. ¿Y qué se dice en redes sociales sobre la reunión de la ICIC en México? Veámoslo en Entorno Digital. @minjusdh_Perú. En representación de Perú, la presidenta del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Vanessa Vera Muente, participa en la 13ª edición de la Conferencia Internacional de Comisionados de Información ICIC que se realiza en México, #ICICMéxico 2022. @BorjaDasRivilla. Muy agradecido a @INAIMéxico y @UNESCO por invitación al taller Las Necesidades Regionales, una visión de las subredes de acceso a la información y más allá, en #ICICMéxico para hablar de aprendizajes de @Eurosocial_, @FIAP con @RedIntercambio. @AIP Argentina. La directora de la agencia @Beanchorena participa de la 13ª Conferencia Internacional de Comisionados de Información, que aborda el acceso a la información, la participación y la inclusión en la era digital. #ICICMéxico 2022. En el derecho a saber, la inclusión y la participación de grupos históricamente marginados, como las personas indígenas o las mujeres, es clave para que accedan a la información y ejerzan sus derechos. El ejercicio del derecho a la información puede acelerarse si se combina con las tecnologías de la información, como lo comentó Marius Lucusianas, especialista en la División de Libertad de Expresión y Desarrollo de los Medios de la UNESCO. The keywords next to, of course, having laws which are up to the international standards and the implementation system. The other keywords here when we are talking about access to information is inclusion and participation. It is not a chance, it's not just a thing which happened that in many countries now the legislators are focusing on inclusion and on participation. And as always, from one hand, new technologies are giving you more chances for inclusion and participation. But from the other hand, they also create digital divide, of course, based on the fact that some people are more educated, others are a bit more marginalized and poor, and so on and so forth. So I think that is extremely important. When we are talking about access to information, we are not just talking about per se access to information. We're talking about the values which are much wider and much more important: participation, inclusion, and so on and so forth. I think that Information Commissioners International Conference, this network, is a very important partner of UNESCO. And UNESCO is also very happy to be a partner, to partner with the Information Commissioners Network. We are working together in so many areas successfully. We have a memorandum of understanding which provides legal basis for us to work together. And I think that one of the directions where we are very strongly cooperating is promotion of the right to information and promotion of access to information, both on the national and international level. We as UNESCO, we are very happy to cooperate with such a professional network. This is the first thing. The second thing, of course, we are relying a lot on best practices which are coming out from Information Commissioners networks, because they are the professionals.
They are the national institutions. They are part of the governments of the member states or agencies which are working together with the governments and managing these issues. And the third, I think, a very interesting development, which we are also very much involved, is strengthening regional cooperation inside the network. Would it be Latin American, which is actually working very well, and they are providing a lot of experience to others. But now we are trying to strengthen the same kind of sub-regional cooperation in Africa and hopefully in Southeast Asia. So I think there are a lot of work to be done, and we are very happy that we are successfully cooperating with the Information Commissioners Global Network. Y antes de continuar, conozcamos más sobre el trabajo del INAI y del Sistema Nacional de Transparencia en Actualidad INAI. Resumen informativo. En sesión pública, el Pleno del INAI resolvió, entre otros asuntos, que Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano informe sobre los controladores aéreos que no cuentan con título o cédula profesional con niveles 772, 773. Pemex dé a conocer las propuestas de reparación de daño que le hicieron llegar a Emilio Lozoya y sus abogados en 2021 y 2022 por los casos agronitrogenados y de Odebrecht. El INAI y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas firmaron un convenio general de colaboración a fin de expandir el conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales entre hablantes de lenguas indígenas. El INAI, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes impulsan la implementación del gobierno abierto en municipios con la caja de herramientas de Gobierno Abierto Municipal. El INAI participó en el segundo foro en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos, organizado por el Senado de la República. En Michoacán, los sujetos obligados de la entidad suscribieron la Declaratoria de Compromiso para la Construcción de un Estado Abierto, una iniciativa impulsada por el INAI y el IMAIP. En Chiapas, el INAI presentó el libro Periodismo de Investigación en el ámbito local, donde periodistas alertaron sobre tentaciones de opacidad en los gobiernos y llamaron a defender a los institutos de transparencia. A lo largo del mundo, un desafío que enfrentan las personas e instituciones que garantizan el derecho a saber es facilitar información útil a la gente para que le ayude a mejorar su vida cotidiana. Eso lo comentamos con Helen Derbyshire, fundadora y directora ejecutiva de la ONG Access Info Europe, con sede en Madrid. La activista consideró que es muy importante que los organismos que garantizan el acceso a la información hagan sondeos entre los usuarios para conocer de primera mano sus necesidades de acceso a la información. Bueno, tenemos que entender bien, y creo que todavía no entendemos bien, cuáles son las necesidades en cuanto a información de diferentes sectores de la población. Y cómo hacer eso, ir a preguntarles. Y eso es una de las cosas que voy a proponer en mi intervención esta tarde. Por ejemplo, yo hablo con periodistas de investigación y me dicen, eso es la información que necesitamos. Voy a hablar con grupos trabajando en temas de igualdad de mujeres, necesitan una información completamente distinta. Activistas trabajando en cuestiones de medio ambiente, de la protección del medio ambiente, necesitan otra información. Con lo cual tenemos que pensar en los retos democráticos societales que tenemos, en los colectivos que tenemos, incluyendo a las personas más marginalizadas, y pensar en cuáles son sus necesidades. Tal vez para unas personas estamos hablando de bases de datos muy complejas, y para otras personas es información más básica sobre cómo acceder a servicios y apoyo para mandar a sus hijos a la escuela o lo que sea. Entonces, eso requiere mucho trabajo desde la parte de los gobiernos. Y para poder hacer ese trabajo tenemos que hacer una inversión en temas de información. Y ahí es donde creo que tenemos un bloqueo. Sabemos qué hacer,
pero ¿tenemos los recursos para hacerlo bien? Todavía no. ¿Qué podríamos hacer desde los comisarios de información, desde la sociedad civil? Creo que es mapear dónde va la inversión. ¿Cuánto estamos gastando en estas diferentes iniciativas de asegurar que llegue la información? Si no estamos invirtiendo nada, la información nunca va a llegar. Si no sabemos, si no hemos hecho la investigación para saber cuáles son las necesidades, no podemos actuar. Entonces requiere mucho trabajo previo para asegurar que creamos las buenas infraestructuras para asegurar este flujo de información. Uno de los temas recurrentes en reuniones internacionales como la ISIC en México tiene que ver con el futuro. Por eso preguntamos a los participantes en la reunión cómo desearían que fuese el derecho a saber en 10 años. Aquí las respuestas. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad y nuestras actitudes hacia la información. Tenemos que captar bien el concepto que de la información pertenece a todos y todas, no a las instituciones, las administraciones públicas. Que la información es algo absolutamente imprescindible para el debate democrático y que no se puede tener un buen debate democrático sin información. I think we will make more use of technologies in order to give more efficient services to the public so that the information that is being retrieved is done more efficiently, faster, in different formats, and that people can actually reuse that information quite faster. So I think that's the positive part when we look at the interaction between technology and access to information. But if we do not address some of the challenges that came through in this conference, such as data protection, privacy, and such issues, then people will not feel comfortable in order to use this technology within the scope of access to information, and that will pose more questions that needs to be addressed in the future. Una de las conclusiones de la ISIC es que la tecnología facilitará el derecho a saber, un derecho humano que también nos sirve para ejercer otros derechos y fortalecer la democracia. Y todo esto tiene un objetivo: mejorar nuestra vida cotidiana y nuestro futuro como sociedad. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión y te esperamos la siguiente semana, porque recuerda que tú tienes derecho a saber.